Hermanos y hermanas, buenos días, Dios me los bendiga. Hoy es el Día del Señor. No estamos aquí en este momento congregando virtualmente. Participar de este devocional, empezar el día como debe empezarse, en la presencia del Señor. Te vamos a orar para que Juanito inicie el devocional. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias infinitas por este día. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Que es por tu misericordia que podemos estar hoy aquí, escuchando tu voz a través de la palabra del Señor, a través de tu gloriosa y bendita palabra. Quiero poner en tus manos, Señor, este tiempo, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que juntos, como hermanos en la fe, te demos gloria y honra. Pon en tus manos todas las cargas, aflicciones, preocupaciones, necesidades de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que seas tú, Señor, proveyendo conforme a tus riquezas en gloria en cada una de ellas. Que cada plegaria que tengamos, Señor, seas tú escuchándolas y tomándolas como un olor fragante, como un acto de adoración, de devoción y dependencia de todos y cada uno de nosotros. Padre, oro por la salud física de los que estamos aquí presentes y ausentes. Oro por mi salud física, Señor, que me des esa salud que necesito para hoy presentarme delante de ti en el púlpito y predicar tu glorioso evangelio con denuedo, pero también con gracia. Oro, Señor, por Juanito, que tú lo ayudes en este tiempo, Señor, que te des tú asistiéndolo, que sea tu palabra en su boca, Señor, que tú lo uses para tu gloria. Que seamos bendecidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. He orado, amén y amén. Amén. Buenos días para todos. Espero estén muy bien y hoy sea un gran día, el día del Señor. Por favor, alguien que tenga la lectura, si nos puede compartir la lectura de febrero 11, Herederos del Reino. Bueno, buenos días, herederos del reino. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios 6:9. Nada define más al creyente que su membresía en el reino de Jesucristo. Eso es parte de lo que hace únicos a los cristianos. Ahora, somos miembros de un reino totalmente nuevo. Podemos ser del tono de piel, del tono de piel que sea, ricos o pobres, hombres o mujeres, pero lo que nos une es nuestra lealtad a un rey, es decir, a Jesús. Marchamos según sus instrucciones, nos regocijamos con sus tropas y nos alegramos al cumplir su voluntad. El reino de Dios es un reino de justicia, su carácter es perfección, sus estándares son excelentes y Él no puede mirar el pecado. Por lo tanto, a los que niegan su carácter y rechazan sus estándares, Pablo advierte, no heredarán el reino de Dios. Un estilo de vida marcado por la maldad, la rebelión y la autosuficiencia es incompatible con el reino de Cristo, con el gobierno de Cristo. Por tanto, decidir pasar la vida de esa manera es decidir vivir fuera de las fronteras de su reino. Debemos observar que Pablo no se está refiriendo a actos aislados de injusticia. Ningún miembro del reino de Dios vive una vida sin pecado de este lado de la gloria eterna. En cambio, Pablo se refiere a alguien que de manera persistente busca o tolera el pecado. Tiene en mente el tipo de vida que declara. No quiero que Dios interfiera en mis decisiones, pero quiero vivir con la noción de que en verdad pertenezco a su reino y quiero todos los beneficios de este. Dios establece las fronteras de su reino. Simplemente no es verdad que todos están dentro, sin importar quiénes son, en qué creen o qué desean. Esta noción puede sonar muy agradable, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Dios y nadie más decide quién está en su reino. Dios dice que habrá un día de juicio. De hecho, Jesús regresará a su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros para recibir ya sea el reino de Dios o la destrucción eterna. Mateo 25:32. Este reino no es una idea que Jesús introdujo en algún momento para corregir una falla del sistema. Estaba planeada desde la eternidad. El juicio venidero debe crear un sentido de urgencia en el evangelismo y debería crear honestidad sobre nuestro pecado y dureza hacia él. Debemos presentar al mundo y predicarnos a nosotros mismos, un Salvador vivo en la
persona de Jesús que hará exactamente lo que dijo que haría. Solo si reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador, heredaremos este reino eterno de Dios. Lucas 13, 22 al 30. Muy bien. Herederos del reino. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí. Para empezar, vamos a poner en definición un poco lo que es el reino de Dios. Una definición del reino de Dios podría ser, es el dominio de Dios sobre su pueblo en la creación, ¿sí? Establecido por medio de su Mesías en el nuevo pacto. Vemos que en toda la creación Dios es el que domina sobre toda la creación, sobre todas las criaturas, pero también vemos que su reino se establece en el nuevo pacto a través del Mesías prometido, en el cual el mundo está esperando el cumplimiento total de su reino en la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el devocional nos dice que el reino de Dios no es solo una idea que Jesús introdujo en algún momento para corregir una falla en el sistema, para corregir algo que venía fallando, para corregir algo que venía mal. Entonces, introduce el reino de los cielos de esa manera. No, no es eso. El reino de los cielos es algo que está planeado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Desde la eternidad, planeado por Dios como un reino de justicia. Entonces, si nosotros queremos comprender mejor el reino de Dios, no es posible verlo como un hecho apartado de la redención. Tiene que ver 100% con la redención efectuada por Cristo. El reino de Dios es central en la historia bíblica de la redención. Por eso es importante que recordemos en esta mañana cómo fue la redención, cómo se efectuó la redención, cómo se planeó la redención, porque el reino de los cielos es esa historia central, ¿sí? Vemos que toda la escritura nos muestra en su narración bíblica Dios creando, Dios sosteniendo la creación, creó los cielos y la tierra, creó la naturaleza, creó los animales, creó a Adán y Eva, creó todo, ¿sí? También vemos en la historia bíblica cómo Adán y Eva caen en pecado. También nos muestra el llamamiento de Israel como una nación y también vemos la promesa de la venida de un Mesías prometido. Todo esto nos lo muestra la historia bíblica. Y el término reino de los cielos solo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Solo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el término, pero tiene sus orígenes y tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, que es lanzado y conocido cuando viene Cristo, cuando Cristo en persona cumple su ministerio, mientras enseña, mientras realiza milagros, aún mientras echa fuera demonios, porque cuando echa fuera demonios, el Señor Jesucristo dice que ya está el reino de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Jesús vino como el Mesías, estableció el reino de Dios en el nuevo pacto. Ojo, estableció el reino de Dios en el nuevo pacto. ¿A través de quién? De él mismo, de su muerte, de su resurrección, y dice que ahora está reinando desde el cielo, pero fue establecido el reino de Dios. Viene desde el Antiguo Testamento y ya lo vamos a ver de qué manera, aunque no está la palabra reino de los cielos, pero se establece cuando Cristo vive en la tierra, cuando Cristo viene, cuando Cristo vive, cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita, es establecido el reino de los cielos. Pero entonces dice que el reino de Dios es en el nuevo pacto, ¿sí? El reino de Dios es en Cristo. Hebreos 8, capítulo 8, versículos de 6 al 10, dice, el mediador de un nuevo pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿De quién están hablando? De Cristo.
cuánto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ojo, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto de Dios, ¿sí? Seremos el pueblo de Dios, seremos parte del reino de Dios. Ya no seremos lo mismo que veníamos siendo. Ahora, en ese nuevo pacto, en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? En el cumplimiento de ese pacto, pasamos a ser herederos de Dios, hijos de Dios, ¿sí? Entonces, Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, es el cumplimiento de las promesas del reino, de un nuevo pacto. Ahora, vamos a verlo, este pacto, perdón, este reino de Dios lo vamos a ver en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera, porque no solamente el reino de Dios es algo que lo vemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver también de una manera cómo la Escritura nos muestra el reino de Dios desde el pasado, ¿sí? Ahora, el reino de Dios se refiere al reinado universal de Dios. El reino de Dios en el pasado se refiere al reinado universal de Dios. Cómo Dios reina, gobierna todo lo que Él ha creado. Daniel 4:34-35 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Ojo, él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es el dueño, soberano y rey de todo. Daniel 7:13-14 también dice, miraba yo en la visión en la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos un reinado de Dios universal sobre todas las cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, pero también vemos algo especial y particular, que este dominio es también muy particular, especialmente sobre su pueblo, sobre el pueblo escogido de Dios. Y aunque la expresión reino de Dios como tal no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto es muy claro de leer, de que Dios ejerce reinado sobre su pueblo en un sentido único, en un sentido especial, ¿sí? Dios dice que son mi especial tesoro. Entonces, vamos a ver ese reinado eh, sobre el pueblo de Israel. Dice Éxodo 19:5, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si ven que hay un reinado, o un reino, perdón, un reino especial en el cual es el pueblo que es escogido por Dios. El Señor dice
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios es el rey y soberano sobre todos los pueblos. Así no lo reconozca absolutamente ningún pueblo, pero para él hay un reino especial y son sus hijos, son su pueblo escogido en el pacto, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Más adelante en el Nuevo Testamento se nos dice, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso es el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Dios crea a la humanidad para su gloria y particularmente Dios en la caída de Adán le hace promesas de un libertador. En Abraham hace promesas de que vendrá, de que a través de Adán serán bendecidas todas las naciones. Y Dios también hace promesas en el Antiguo Testamento de que vendrá un reino eterno para David y sus descendientes. Y en ese reino incluye al Mesías. Entonces, Dios crea todo para su gloria y para el bien de su pueblo, ¿sí? Él crea a los seres humanos a su imagen y semejanza, con el propósito de que como creación nosotros le amemos, le sirvamos y para que Él gobierne sobre su creación, ¿sí? Para que Él sea el que dirija todo su reino. Pero en esa creación también vemos que se dio libertad para vivir, con la decisión de pecar o no pecar. Y Adán y Eva se rebelan contra los propósitos de Dios, lo que trajo como tal un gobierno, que es el gobierno del pecado y de la muerte, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, viene un gobierno donde el pecado gobierna sobre los seres humanos. Ahora este es un reino de maldad, es un gobierno de maldad, de pecado, de muerte. Pero aún en esto, el Señor en su gran misericordia promete un libertador. En Génesis 3:15, que es el protoevangelio, la primera promesa del evangelio, dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y dice en la versión de las Américas, dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Él es la primera promesa del evangelio, el protoevangelio, ¿sí? Es la promesa de Dios de un Salvador para su pueblo, para que vuelvan a ser su pueblo, para que sean parte del reino de Dios. Entonces, más tarde, en la escritura, en la historia bíblica, se nos muestra una relación formal, una relación de pacto con Abraham, a quien le promete una tierra y un pueblo, ¿sí? Por medio del cumplimiento de esta promesa, Dios bendecirá a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En esto se refería a las naciones que iban a tener fe para confiar en la obra de Dios. ¿Sí? Nosotros, por la escritura, dice que por la fe somos llamados hijos de Abraham, por la fe, no descendientes de carne ni de sangre, sino por la fe. Abraham creyó a Dios, tuvo fe en Dios, y por esa fe se nos cuenta como hijos de Abraham. Entonces, Dios promete, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora en el Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos y estableció a los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios.
Ahora había un especial tesoro. Ese cumplimiento se ve en los 10 mandamientos. Pero esto también continuó y se extendió sus promesas haciendo un pacto con David, a quien prometió una dinastía y un reino eterno. Dice Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Esto se le está diciendo a David. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara y hombres y con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. También más adelante en la escritura a Isaías predice la venida de alguien que será tanto Dios como hombre y que reinará en el trono de David para siempre. Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7 dice: porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. En el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías termina mostrando a Israel inmerso en un proceso de continuo distanciamiento de Dios. Así termina el libro de Malaquías, mostrándonos cómo el pueblo de Israel se está distanciando de Dios, pero también con la promesa de que alguien vendrá a preparar camino para el Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: yo envío a mi mensajero y él prepara camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces vemos que aunque el reino de Dios aparece también en el Antiguo Testamento, en su gobierno universal, pero también lo vemos en su dominio particular sobre el pueblo de Israel, pero viene con una novedad y viene con el poder en el Nuevo Testamento. ¿En quién? En Jesús, el Mesías, que con su venida inaugura el reino de Dios, lo expande en su exaltación, y además de eso, cuando sea el tiempo de su venida, lo va a consumir por completo. Va a ser la obra consumada completamente. Sí, es algo precioso porque nosotros estamos viviendo en algo que todavía aún ya estamos completos en Cristo, pero aún falta la parte más importante quizás del Evangelio, y es su venida, cuando será el tiempo del juicio, cuando se consuma por completo el reino de Dios, sea completado el reino de Dios, y estén todos y cada uno de los ciudadanos de este reino. Entonces, vemos cómo la escritura en el Antiguo Testamento nos muestra el pasado del reino de Dios. Ahora miremos el presente del reino de Dios. En el Nuevo Testamento, el Mesías prometido viene como Jesucristo, el hijo de David y el hijo de Abraham. Vemos esa promesa. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La Biblia nos dijo que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, y que de
la descendencia de David, iba a venir un rey que sería rey eternamente. Entonces, Cristo es ese cumplimiento de ese pacto, donde dice que es de la descendencia de David y de la descendencia de Abraham. A través de su encarnación, de su vida sin pecado, de su crucifixión, de su resurrección, ¿qué hace Jesús? Da cumplimiento a todas las promesas mesiánicas. Él cumple la misión mesiánica y además trae redención al mundo perdido. Cristo es el cumplimiento. Y Jesús es ese rey en cuyas palabras y en cuya obra Él trae el reino espiritual de Dios. Miremos lo que dice Mateo 4:17. Dice, entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo proclama la venida del reino y lo hace de una manera muy, muy especial y muy particular, predicando las parábolas, declarando la ética del reino y mostrando la naturaleza del reino. En Mateo 13, Cristo hace una gran comparación de lo que es el reino a través de las parábolas, a través de la parábola del hijo pródigo, a través de la parábola de la cizaña, a través de la parábola del gran tesoro. Y todo esto mostrando, diciendo, así es el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo Cristo? Mostrando, predicando el reino de los cielos. Mateo 5 nos muestra cómo es el reino de los cielos. También Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lucas 4:43 también dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Sus obras, especialmente el momento cuando Jesús está expulsando demonios, es el momento, curiosamente, donde la escritura dice que el reino de Dios ha venido. Mateo 12:28 dice, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre vosotros. ¿Sí? También cuando Jesús derrama su espíritu sobre la iglesia en Pentecostés, dice que el reino de Dios se expande poderosamente a medida que miles vienen a conocer de Cristo y vienen a Cristo. Pero Pedro nos explica que Dios exaltó a este hombre a su diestra como gobernante y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Nos muestra que cuando Cristo asciende a la diestra de Dios, Él toma el lugar mayor de poder. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vemos a Cristo como rey, gobernando, sentado en el lugar de máxima autoridad, ¿sí? Y lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo, fue rescatar a los pecadores del dominio de las tinieblas. ¿Para qué? Para transferirlos al reino de Dios, para transferirlos a este reino. Y como portador de este reino, Jesús requiere algo. Y él lo anunció cuando inició a predicar el evangelio. ¿Qué requiere Cristo? Arrepentimiento para entrar a la comunidad del reino. El arrepentimiento es el requerimiento que el mismo Dios pide para entrar en esa comunidad. No quiere decir que me va a ganar la salvación por arrepentirme, no. El arrepentimiento es un don y es un regalo del mismo Dios para el creyente. Pero miren lo que Cristo dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ese arrepentimiento es continuo, ya que el camino actual del mundo, como nosotros vivimos, debe ser completamente rechazado, ¿sí? Quien quiere vivir en el reino de Dios ya no puede caminar en este mundo, ya no puede vivir en este mundo, ni con las reglas de este mundo, porque este mundo es dominado por el pecado.
¿Qué debe hacer? Abrazar la nueva era del gobierno de Dios y su forma de vida como corresponde. Y como portador de este reino, ¿qué hace Cristo? Exigir y requiere arrepentimiento de nosotros. ¿Sí? Entonces, como tal, el arrepentimiento no es solo el camino hacia el reino de Dios, sino que también es el camino del reino de Dios. Es el caminar diario del creyente, vivir en arrepentimiento constantemente. No es solo el camino, es caminar completamente en arrepentimiento. Por eso Jesús nos deja la ilustración de la puerta angosta y la puerta ancha. ¿Por cuál se entra? ¿Por cuál se debe transitar al reino de Dios? ¿Será por la ancha? No, el Señor nos muestra que es por la puerta estrecha. Entonces el Nuevo Testamento también proclama que Jesús volverá como gobernador, como rey, trayendo justicia, paz, deleite, vendrá trayendo victoria. Entonces, nosotros estamos viviendo en una tensión entre lo que podríamos llamar ya, pero todavía no. Estamos viviendo en el ya, en el ahora, pero hay algo que todavía falta, que todavía no se ha cumplido y que estamos esperándolo. El reino fue establecido con Israel, inaugurado con Cristo en su venida y ahora logrado en los acontecimientos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y aunque los efectos del reino han comenzado, sus resultados completos se esperan en la venida de Cristo, en el regreso de Jesucristo. Ese es el reino en el presente, ¿sí? Pero miremos el reino de Dios en el futuro. Aunque Jesús en su ministerio terrenal trae el reino y se expande exponencialmente en la predicación, cuando se predica el evangelio y alguien cree, se expande el reino de Dios, se añaden más a este reino. Sí, la escritura dice que en Hechos dice que se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y estos eran a través de la predicación que escuchaban y se añadían al reino de Dios y ahora vivían como hijos de Dios, vivían de acuerdo a las reglas y a los mandamientos que se pedía como a hijos de Dios, ¿cierto? Pero la plenitud de ese reino se espera hasta que el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sí? Entonces los ángeles proclamarán, el reino del mundo se ha convertido en reino nuestro, en reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Eso dice Apocalipsis 11:15. ¿Qué hará Jesús en este tiempo? Cuando venga su reino, Jesús juzgará al mundo. ¿Qué va a hacer con los creyentes? Los va a invitar a heredar el reino de Dios. Pero ¿qué va a hacer con los perdidos? Consignar el castigo eterno. Mateo 25:34 dice, entonces él dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 dice, estos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. Al final, Jesús entregará el reino a su Padre. Jesús va a hacer entrega de todo su reino a su Padre. Todavía falta una parte y estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para que sea completado el reino de Dios. Así los cielos nuevos y la tierra nueva serán la etapa final del reino de Dios. El reino de Dios estará en paz solo al final, solo al final.
En estos momentos nosotros, el Señor nos da instrucciones de cómo vivir en el reino. Y aunque sabemos y vivimos convencidos de que Jesús ya ganó esa victoria, todos nosotros vivimos en carne propia las duras batallas contra el pecado, a veces victorias, a veces derrotas, pero vivimos en una batalla ya que Cristo ganó. Cristo ganó ya esa gran batalla. Vivimos es en esa victoria, porque en nuestras victorias no podemos vivir. Y el pueblo de Dios conquista es por medio de Cristo, a los que Cristo ama y se ha entregado por ellos. El león de la tribu de Judá ha conquistado. Él es el cordero inmolado. Pero mientras estemos aquí, podemos confiar en la victoria de Cristo, ¿sí? Viviremos día a día duras batallas, duras pruebas, pero cuando llegue la entrega del reino, mis hermanos, las luchas de la vida presente ya van a pasar. La escritura dice, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, y por la mera gracia de Dios, los creyentes se reunirán con Cristo. La vida humana florecerá y la cultura humana prosperará en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial. Eso nos dice Apocalipsis 21-24. La vida humana florecerá de una manera que no nos imaginamos. Y lo precioso es que Jesús regresará, liberará a su pueblo y traerá la entrega final de su reino. Apocalipsis 11:15 va a entregar el reino completo. El cielo involucra al pueblo de Dios, sirviendo a su gran rey como súbditos de su reino ahora y para siempre. Apocalipsis dice que estamos delante del trono de Dios y sirviéndole de día y de noche, sirviéndole de día y de noche. Lo más importante también es que el maligno es un enemigo que está derrotado y que algún día será lanzado al lago de fuego. Por medio de Cristo, los creyentes vencemos la muerte para que cuando muramos podamos estar con Él. Ahora, la Biblia nos dice que el reino de Dios se expandía a través de la predicación. La manera como las personas conocerán o serán parte de este reino de Dios, a Dios le plació que fuera por la locura de la predicación, que fuera a través de anunciar las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se expande a través de predicar el evangelio. Más ciudadanos del reino se añaden a través de escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Es a través de la locura de la predicación, donde más serán añadidos al reino de Dios, ¿sí? Entonces, para finalizar, el reino de Dios es central en la historia bíblica de la redención. Lo vemos en el pasado, lo vimos en el presente, pero también lo veremos en el futuro. Y ser parte del reino de Dios nos hace únicos y especiales. Y solo es a los creyentes, a los cristianos, a los que han sido rescatados por la obra de Cristo. La historia nos mostró la narrativa de la caída, el llamamiento de Israel, pero también la venida de un Mesías prometido. Las escrituras profetizan de que el Mesías regresará un día y será la culminación de todas las cosas, momento en el cual Él establecerá un nuevo Edén, ese reino de Dios donde los cielos serán nuevos y la tierra será nueva. Eso debe ser de gran gozo para nosotros, pero mientras tanto vivamos en el ya, pero todavía no completo, sirviendo a nuestro Rey y buscando su regreso, sirviéndole con todo corazón y buscando y esperando, ansiosos de su regreso. Dice
el escritor de un libro de la siguiente manera. Con esta frase termino. Dice, el reino es el poder del rey sobre el pueblo del rey en el lugar del rey.